Estamos mirando de esto también en Dolores. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Muchos lo saben de memoria. Estos textos. Capítulo 5, versículo 17 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Si usted tiene paciencia y se logra enfocar, vamos a terminar rápido. Importante que tengamos la luz del Espíritu Santo para discernir la palabra y que esta siempre el designio de Dios y que siga trabajando en nuestro corazón. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Y el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Bien. Veíamos ayer en la escuela esta salvación tan grande, y veíamos esas palabras también de Pablo en Efesios, cuando dice que fuimos adoptados de antemano por Dios, entre otras cosas, ¿no? Él desbordó su bondad sobre nosotros, Él fue el que nos acercó a Él, y aquí veíamos, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Qué importante que esto se haga real a nuestras vidas, porque esto es inmutable, es radical, es eterno. No importa lo que vos pensés, lo que otros pienses, no importa el concepto que vos tengas de vos mismo, no importa que a veces la mente te traicione, si incurriste en cosas demasiado graves, el asunto es de que Dios ya te reconcilió, me reconcilió a través de la obra de la cruz, y todo esto proviene de Él. Y Él hizo todo a través de Cristo, y Él nos colocó a nosotros, nos adoptó y nos colocó en esta relación y en esta posición. Y usted me dirá, Julio, pero esto yo ya lo sé, tengo tantos años congregándome, ya lo escuché. Hoy, a través de esto que Jesús mismo ordenó, recordamos el nuevo pacto a través de su sangre, de su sacrificio. Pero es relevante tener esto presente, porque si no, corremos el riesgo de estar viviendo en una religión, de estar haciendo cosas para ganarme, para merecer o para agradar a Dios. ¿Se entiende? Y muchas veces nos quejamos de los católicos que se van hasta Luján, que prenden tantas velas, que hacen tantas vigilias, que hacen tantos votos, y esto y el otro, pero nosotros incurrimos en lo mismo. La gracia y la salvación proviene de Dios de principio a fin. Arrepentidos, ayer lo veíamos, dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, dijo Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los apóstoles, sus primeros mensajes, hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dijeron los 3.000 a Pedro, arrepiéntanse porque para ustedes la promesa. Ahora,
esta gracia, esta salvación tan grande, esta reconciliación eterna, radical, total, absoluta que Dios hizo a través de la cruz, que no la merecíamos, que desbordó toda gracia sobre nosotros, sí demanda de mí un arrepentimiento y una aceptación. Reconciliar o conciliar quiere decir componer una diferencia, volver a convivir. Conciliar en derecho quiere decir que hay dos partes que en su momento estuvieron unidas, pero hubo un conflicto. Entonces se llama una conciliación. Y a veces cuando la cosa no es tan simple se pone un mediador para que concilie entre esas dos partes. Por eso dice la palabra que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y yo no voy a hablar de este ministerio en esta oportunidad que tenemos, pero sí quiero enfocarme en esto que dice, en nombre de Cristo, el versículo 20, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y aquí entra nuestra parte. Dice, y quiero que lo anoten, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Está hablando Pablo a los Corintios, ayer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es una de las finalidades del Espíritu? Que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha dado. Querido hermano o hermana, créame que esta salvación, Cristo mismo, su cruz, realmente es un misterio, y todo lo que la cruz significa, y toda la vida que encierra, y todo lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, necesitamos que realmente sea revelado. Usted me puede decir, yo lo entiendo, yo lo sé, un día acepté a Cristo, hice la oración de fe, pasé por las aguas del bautismo, bárbaro, está bien. Julio, yo sé que según San Juan 1:12, si acepté, si creo en el Señor, he sido constituido hijo, pero esto no termina ahí. Y Cristo mismo y todo lo que Él nos dio, y esta reconciliación, tiene que ser revelada. Esto no es intelectual, esto no depende de tus conocimientos, esto no es filosofía, esto no es lo que leas. Tiene que haber una revelación del Espíritu en relación a esta vida, a esta reconciliación y a dónde nos posiciona esta reconciliación. Porque si no hay una revelación del Espíritu y el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, a nuestra mente y a todo nuestro ser, nos pasa como a Nicodemo, San Juan 3, que Jesús habló con él y le dice en su momento, ¿cómo puede ser que siendo vos maestro de Israel no entendés estas cosas en relación a las promesas que estaban en la palabra de una nueva vida? Y también en un momento Jesús le dice, la naturaleza humana, Nicodemo, solo puede reproducir la naturaleza humana. La vida del Espíritu viene del Espíritu Santo. Y usted va a decir, para esto vine hoy a la cena, me está hablando de nuevo nacimiento, me está hablando de reconciliación, me está hablando de Cristo. Yo ya pasé, yo ya lo sé. Pero créame que el gobierno de Cristo muchas veces no está en nuestras vidas porque estas cuestiones no han sido reveladas por el Espíritu de Dios. Y nos puede pasar como este maestro de la ley. Si no hay una revelación que nos dé entendimiento, que involucre todo nuestro ser de parte del Espíritu de Dios, de nuestra posición, nos puede pasar como los samaritanos. Jesús dijo, ustedes adoran lo que no conocen.
nosotros adoramos lo que conocemos. O sea que el problema no era que no adoraban, había un corazón, había una actitud correcta, pero no sabían lo que adoraban, o mejor dicho, no sabían a quién adoraban. Y cuando hablamos de revelación, hablamos de quitar un velo. Y esto es espiritual, esto lo produce el Espíritu Santo. Ayer mirábamos Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, aguda, cortante, que penetra, discierne los pensamientos, descubre el alma, penetra hasta lo más íntimo. Esa es una obra espiritual que hace la palabra, pero para que la palabra haga esa obra, yo tengo que, por el Espíritu, tener una revelación. Si no puedo leer y releer y releer, voy a seguir ciego. Y no va a producir la palabra este efecto de que realmente sea discernido en mi corazón, sea descubierta mi alma. No voy a ser expuesto. Es inmutable, es absoluto, es lo que Dios hizo. Y Él incluso, versículo 17, para Él, atrás ha quedado lo viejo, por más que todavía vos estés luchando con algún otro hábito que sabés que está mal. Ayer hablamos, Quique debe estar ahí en la cocina, por ahí todavía te sale la tanada, por ahí todavía hay ciertas cosas que te tenés que ir despojando, pero a través de Cristo y en Cristo, para Él ya pasó. Ahora cuidado, esto no es tampoco una licencia para que tomes el sacrificio del Señor como si nada. ¿Se entiende? Y hay un tema con esto de la reconciliación. Hay una parte eterna y total y ya realizada, y lo repito y lo repito y lo repito, porque eso es el corazón de Dios como Padre y a través de la cruz. Y eso es un sí y es un amén. Y el escritor a los Hebreos le decía que la firme ancla del alma es la confianza que tenemos en ese sacrificio que Cristo hizo, en ese nuevo pacto que hoy recordamos. Y el ancla del alma en la palabra es esto que sabemos que es imposible que Dios mienta. Lo que Dios se propuso, lo que Dios efectuó a través de la cruz, a través de la salvación total. Ahora la parte que a nosotros nos concierne, donde el apóstol como embajador nos ruega, le rogamos reconcíliense con Dios, muchas veces es un proceso. Espiritualmente hemos recibido una vida, portamos una vida, como decía aquí, pero es un proceso donde nos vamos exponiendo, vamos entendiendo y vamos reconciliando en distintas áreas de nuestra vida conforme al diseño de Dios. Disfrutaba tanto mientras adoraba, mientras cantaba, y lo que cantamos, ¿cómo era? Sea tu luz, ¿no era la canción? No sé el nombre, Sea la luz. Sea la luz, bien. Y después, casi a lo último, que Cristo gobierna mi hogar, gobierna mi ciudad. Y por ahí nos emocionamos y caen lágrimas y hay un fluir, porque Él mora y habita en nosotros. Fluye como una fuente de agua de vida. Pero querido hermano, Jesús lo dejó bien en claro, porque ustedes son la luz del mundo. Amén. No vamos a ir caminando por el paraje Pavón y se va a prender una lámpara de alto con un reflector. Claro. Y si pasa eso, vamos a decir que cree todavía en esas cosas o la luz mala, se va a asustar y va a salir.
Cristo gobierna mi hogar, gobierna mi vida, gobierna mi ciudad. Pero Cristo no se va a sentar en la punta de la mesa para ver cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tu hijo. Vos sos la morada de Dios en el Espíritu, vos sos la carta leída, vos sos el templo. El gobierno ese lo expresás vos. Imagínate si se sentara un día en la mesa, que morí, Juan lo vio y casi se murió, Pablo quedó ciego. ¿Me está entendiendo? La vida a través de esta reconciliación que nos fue impartida establece que vayamos reconciliando distintas áreas de nuestra vida para que este gobierno sea el gobierno de Cristo, lo expresemos, lo manifestemos. Y esto empieza por uno. Y no estoy, con esto no me vayan a interpretar porque disfruté la adoración, me encantó, no es una crítica ni hacia la canción ni hacia nada, pero tengamos desarrollando. El gobierno de Cristo empieza por mi vida y yo expreso ese gobierno. Ayer en una de las clases y también anoche cuando oraban, en un momento Esteban dice cierren los ojos, no lo decimos porque pase algo mágico, sino para que nos podamos enfocar y mirarnos a nosotros mismos y tomarnos un tiempo. Y que Dios nos dé luz en esta hora, desde cerrar los ojos hasta un montón de cosas, porque el gobierno de Cristo pasa por otra cuestión. ¿Estás siguiendo? Por eso tiene que ser revelado. Es espiritual. Tiene que ser revelado. Si no corremos un peligro, y ya voy terminando, no sé cómo estamos con el tiempo. Quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17 al 20. Y esto, acá está hablando el Señor. Está hablando de Pablo, de Pedro, de Juan, está hablando Dios y le está hablando a la iglesia. Generalmente usamos el versículo 20 para evangelizar, decimos un versículo. Dice la palabra que el Señor está a tu puerta y llama, si oís su voz, Él entrará y ahí le invitamos. Pero esto es tremendo porque el contexto no está hablando de la iglesia, está hablando de la iglesia. ¿Qué pasa si no tenemos una revelación de esta vida que nos ha sido dada, de esta posición, de esta reconciliación? Corremos este peligro. Y hoy está tan de moda esto de la autopercepción, con el tema del género, si te percibís hombre, si te percibís mujer. Y miren lo que pasó acá. Dice, tú dices, ¿lo tienen al texto? Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Y dice, a todo lo que amo yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete.
Mira, ya estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Esto es tremendo porque, y yo esto no es que estoy tirando palos o diciendo que esta palabra es para esta comunidad, aunque usted es un desventurado, un ciego y que está, no, para nada. Lo que yo quiero tocar aquí, qué tremendo es esto de la visión natural y cómo se veían estas personas delante de Dios, cómo veían su vida. Para ellos estaba todo bien, pero Dios decía otra cosa. Había una miseria espiritual, había una riqueza que no era riqueza, había una desnudez. Esto es tremendo. Por eso les decía hoy que el Espíritu Santo nos tiene que dar entendimiento de todo lo que se nos ha dado en Cristo y donde Dios nos posicionó a partir de esa reconciliación. Para que a través o desde ese lugar yo vaya reconciliando todas las cosas. Y déjeme decirle algo, esto tiene que ver con la cruz, y esto tiene que ver con un arrepentimiento y una actitud del corazón y de nuestra vida todos los días. En la escuela estábamos viendo el tema del alma. Arrepentimiento, la palabra es metanoia, que significa cambio de disposición mental. Y no tiene tanto que ver con que vos te golpees el pecho y llores en un rincón y te sientas mal porque hice esto, hice el otro. Sí, tiene que haber un pesar. Pero tiene que ver con que a partir de ahora cambio de dirección, cambio de disposición mental. Miro a Dios, me empiezo a exponer a Él. Y esto, queridos hermanos, es algo que lo tenemos que hacer todos los días. Esto es cosa de todos los días. Y esto es necesario. Y esto nos lleva a expresar y a vivir esta vida que nos fue dada. Porque es una vida, la vida de Cristo morando en nosotros. Y no se trata esto de cantar, de acceder a un seminario, de mirar video, de tener un léxico de aleluya, amén, gloria a Dios, que lo decimos, pero va más allá. Se trata de una expresión. Se trata también, que no quiero entrar en eso, de reconciliar. Pero si yo no reconcilio mi vida en primer lugar y áreas de mi vida, ¿cómo voy a reconciliar a otros? ¿Me están entendiendo? No lo llames más, pastor. Sabe que digo esto y termino. En el mes de noviembre pasé por un proceso de salud que me llevó a estar 30 días en una cama. 30 días en una cama. Y yo generalmente, bueno, los chicos me conocen, soy una persona que aparte de mi trabajo, voy, vengo. ¿Sabes lo que fue para mí? De repente tener que estar 30 días mirando el cielo raso. No, me di cuenta que lo tengo que pintar primero. Eso al quinto día ya me di cuenta que lo tengo que pintar el cielo raso. Es de machín, está barnizado. Ya no sabía más qué cara se me hacía, vieron las cosas. Y menos mal que no soy de esos espiritualoides, sino seguro que iba a haber una visión. Y sabe que el tema fue una bacteria que me tomó la pierna. Fueron 30 días tocando acá. Y yo oraba, reprendía, y encima, sabe, querido hermano, hermana, que fue la primera vez que yo pasé por esto. Tengo casi 50 años y yo nunca había estado internado. Yo no sabía lo que era que te pongan un suero, no sabía lo que era que te tengan que ayudar para ir al baño.
depender de otro, no tenía ni idea, casi 50 años, jamás había estado internado, jamás. Pero Dios usó ese proceso, porque había otras bacterias que tenían que tratar conmigo, y no era la verdad. Los 30 días donde Él estuvo hablando en mi corazón, procesando mi vida. Por eso también pasamos a veces por procesos. Porque Él te ama. Y los procesos son, y vamos a distinguir, una cosa es un proceso y otra cosa es una consecuencia, porque a veces hay consecuencias también. Agarramos un texto bíblico ahí de Romanos que dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados, todas las cosas. Capaz que estás pasando por algo y te mandaste un pecado así, ¿no? Que lo vamos a distinguir. Pero sí los procesos son para tratar con nosotros y que Cristo se manifieste más y sea expresado de otra manera, y seamos reconciliados y tengamos una luz más, porque se nos ha dado una vida que debe crecer, una vida que tiene la mirada, no me quiero meter en lo eterno, no en lo temporal. Y somos llamados también a reconciliar. Yo creo que no hay muchos que no conozco, no sé cómo llegaron, no sé, pero esto ha sido a través del Espíritu y a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. La vida de su Espíritu, la vida de Él y la vida de Dios ha sido depositada en tu ser interior y en tu corazón. Y eso tiene que crecer, se tiene que desarrollar y se tiene que expresar. Y acá hay algo donde vos, esto es totalmente personal, tenés que ser intencional y tenés que procurar. Porque el pastor te puede poner las manos, te puede poner los pies, puede venir afuera, seminario, ver videos en YouTube, te puede gustar tal predicador, pero Cristo tiene que ser una experiencia diaria para que su vida se realice. Y a veces Él te va a permitir que pases distintos procesos porque la finalidad es esa. Si es que es proceso, no un dolor de cabeza. ¿Qué le parece si oramos? No sé si quiere estar de pie o sentado. Gracias.